Un saludo especial para todos ustedes en este día. Hoy con mucho gusto, con mucha alegría, quiero compartir acerca del semblante espiritual de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Hay un santo de la orden muy conocido y querido para nosotros, el Beato Jordán de Sajonia, y él hace referencia a cómo era esta semblanza de nuestro Padre. Había en él una igualdad de ánimo muy constante, a no ser que se conmoviera por la compasión y la misericordia. Y como el corazón alegre alegra el semblante, el sereno equilibrio del hombre interior aparecía hacia afuera en la manifestación de su bondad y en la placidez de su rostro. Mantenía tal firmeza de ánimo en aquellas cosas que comprendía razonablemente que debían llevarse a cabo en conformidad con la voluntad de Dios, que rara vez o nunca accedió a cambiar una decisión tomada tras una madura deliberación. El testimonio de su buena conciencia resplandecía siempre en la serena placidez de su semblante, sin que le palideciera la luz de su rostro. Domingo se conoce porque atraía con facilidad el amor de todos. Apenas le veían, se introducía sin dificultad en su corazón. Donde quiera que se encontraba, de viaje o con los compañeros, en alguna casa o con el hospedero y demás familiares, entre la gente noble, entre los príncipes, los prelados, le veían en abundancia palabras edificantes y multiplicaba los ejemplos con los que orientaba el ánimo de los oyentes al amor de Cristo y el desprecio del mundo. En su hablar y actuar se mostraba siempre como un hombre evangélico. Se dice de él que durante el día nadie más afable con los frailes o compañeros de viaje, nadie más alegre. Durante la noche nadie más perseverante en velar en la oración. Por la noche se detenía en llanto y por la mañana le inundaba la alegría. Consagraba el día a su prójimo y la noche al Señor. Lloraba muy abundante y con mucha frecuencia, y las lágrimas fueron para él su pan de cada día. De día, sobre todo cuando celebraba con frecuencia o diariamente, así lo hacía en la misa solemne, de noche, cuando velaba más que nadie en constantes vigilias. Tenía la costumbre de cobijarse muy frecuentemente en las iglesias, hasta tal punto que apenas o muy raramente parece que tuvo un lecho determinado para descansar. Oraba por las noches y permanecía velando todo el tiempo que pudiera arrancar su frágil cuerpo. Cuando al fin llegaba la fatiga y se relajaba su espíritu, reclamando por la necesidad de dormir, descansaba un poco ante el altar o en cualquier otro lugar. Daba cabida a todos los hombres en su abismo de caridad. Como amaba a todos, de todos era amado. Hacía suyo el lema de alegrarse con los que se alegran y de llorar con los que lloran. Inundado como estaba de piedad, se prodigaba en atención al prójimo y en compasión a los más necesitados. Verdadero amante de la pobreza, usaba vestidos casi siempre baratos o que otros habían dejado. Su moderación en la comida y en la bebida eran muy grandes y notorias. Evitaba lo exquisito y se contentaba de buena gana con una comida sencilla. Tenía un firme dominio de su cuerpo. Tomaba el vino de tal manera mezclado con agua que mientras satisfacía su necesidad corporal, nunca debilitaba su delicado y fino espíritu. Algunos otros detalles de su vida espiritual que es preciso que conozcamos hoy, los ponemos a consideración. No podemos tomar la doctrina espiritual de Santo Domingo de sus escritos,
pues él no escribió ninguna obra de espiritualidad. En la actualidad, solo se conserva una carta que está dirigida a las monjas dominicas de Madrid y el libro de las costumbres, es decir, las constituciones, donde podemos encontrar algunas notas características de la espiritualidad dominicana. Por eso, si queremos conocer sobre la espiritualidad, tenemos que apoyarnos en las fuentes generales de su vida, sobre todo en los escritos de los otros hermanos de Jordán de Sajonia o en las actas del proceso de canonización. Otras anécdotas podemos encontrarlas en algunos breves escritos espirituales, alguno de ellos y muy conocido para nosotros, los 9 modos de orar de nuestro Padre Santo Domingo. Por lo que se refiere a las fuentes, se sabe de 3 libros muy queridos por Domingo. El primero eran las conferencias de los padres del desierto y también el Evangelio de Mateo y las cartas de San Pablo. La espiritualidad Domingo es una espiritualidad compleja, influenciada por muchas circunstancias como sus estudios, su vida canónica, sus misiones eclesiales, sus contactos en la misión que tuvo al sur de Francia, etc. Sin embargo, podemos descubrir con relativa facilidad sus características comunes más marcadas. Una de ellas, la espiritualidad clerical. Domingo entiende la búsqueda de la predicación como un esfuerzo por manifestarse fiel a la vocación clerical, desarrollando todas sus riquezas, poniendo en acción todos sus dones. De ahí la importancia de la celebración que para él tenía la Eucaristía, su celo por la confesión y la recitación del oficio divino, su culto a la verdad, su celo por la salvación de las almas, su preocupación por la misión, la entrega a la Iglesia y el servicio al Papa. Otro de estos referentes de su vida espiritual son la espiritualidad apostólica o evangélica. Domingo eligió imitar la vida de los apóstoles como el mejor medio para mantenerse en contacto con el Espíritu de Cristo. El imitarlos fielmente llenaba de alegría su corazón y lo ejercitaba en la virtud y en la perfección. Otro elemento que también es muy conocido es el estudio, que debe convertirse, lo decía él, en la principal ocupación del predicador. Consideraba que hay que estudiar para preparar la enseñanza doctrinal. El amor a la verdad tan característico de Domingo y sus frailes se identifica profundamente con el amor a Dios. El último, pero no menos importante que puedo destacar hoy, es la vida contemplativa, que abarca la oración en todas sus formas. La contemplación es una conversación con el mundo, demostrando sensibilidad por todo lo creado. El fruto de esta contemplación debe comunicarse a los demás y eso es lo que hacía constantemente. Finalmente podemos guardar en la mente la imagen de un Santo Domingo como hombre de Dios. Él tenía un tesoro espiritual muy grande. Su presencia es presencia distinta en la Iglesia. Consideramos de él su sensibilidad por los otros, sobre todo por los más pobres. La misericordia y la compasión por la humanidad son reflejo de su íntima unidad con Dios. Y esa considero que es la invitación que a través de la vida de Santo Domingo se nos ofrece para nosotros. Si queremos hablar con los otros, si queremos manifestar el amor a los otros, hablar de Dios como lo hacía él, es importante nuestra unión con Cristo. Hay un lema característica de la Orden Dominicana: hablar con Dios y de Dios.
En eso se sintetiza la espiritualidad de Santo Domingo, a la cual estamos invitados todos hoy. Tengamos esos momentos, esos espacios de encuentro con el amado, del encuentro con Dios en cualquier situación, en cualquier momento del día, para que llenos de Dios podamos transmitirlo a los demás, no solo de palabras, sino también de acciones.